Bueno, muy buenos días para todos los que nos acompañan en esta mañana de hoy en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Saludamos a todos ustedes que se conectan a esta capacitación que realiza el Centro de Estudios de Derecho y Propiedad sobre si debe un menor de edad víctima de abuso sexual declarar en un juicio. Entonces, muy importante este tema que se trata el día de hoy. Para eso nos acompaña la doctora Erika Guerrero. Doctora Erika, muy buenos días. Buenos días, doctor Kevin, ¿cómo está? Buenos días a todo el público que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por la invitación para dar la presente capacitación. Gracias a usted por haber aceptado, como usted dice, nuestra invitación para participar en este tema que pues realizamos desde aquí, Diálogos Jurídicos, desde el Centro Empresarial Derecho y Propiedad, ubicado en la ciudad de Bogotá, para todo el país. Recordemos que tenemos presencia a nivel nacional en las principales ciudades del país y pues muy importante los que se van conectando con nosotros, desde la ciudad de Santa Marta, desde la ciudad de Bogotá, desde la ciudad de Cali, desde la ciudad de Villavicencio. Un saludo para todos ustedes, para los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Tunja, igualmente para los que se van conectando desde Pereira, desde el centro del país, desde Medellín, desde Cúcuta, desde Santa Marta, igualmente desde Popayán, desde Ibagué, desde Barranquilla. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, los que se conectan desde Cúcuta, desde Tunja, Ibagué, bueno, Manizales, Pasto. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta capacitación que realiza Derecho y Propiedad. Un saludo para también los que se conectan con nosotros desde Facebook, desde Instagram, desde YouTube, desde Twitter. Muy importante pues que empecemos a conocer sobre estos temas y que pues también repliquemos a las personas que nos ven en este momento, que se pueden conectar con nosotros en vivo, hacernos preguntas acerca de este tema, proponernos también de pronto temas en los cuales quisieran que nosotros realizáramos capacitaciones. No obstante, pues también podemos verla desde el canal de YouTube a la hora que nosotros queramos, las capacitaciones que realiza Derecho y Propiedad, igualmente desde Facebook a la hora que nosotros queramos. De pronto, si en este horario no nos funciona porque pues estamos trabajando o haciendo algunas actividades, pues recordemos también que de pronto cuando lleguemos a nuestras casas podemos ver las capacitaciones que realiza el Centro de Estudios de Derecho y Propiedad y podemos ver diálogos jurídicos con Derecho y Propiedad a la hora que nosotros queramos desde el Facebook de Derecho y Propiedad y nuestro canal de YouTube Centro de Estudios de Derecho y Propiedad. Entonces, a todos ustedes, bienvenidos para esta capacitación de si debe un menor de edad víctima de abuso sexual declarar en un juicio. Como les comentaba, nos acompaña la doctora Erika Guerrero, especialista en Derecho Penal, una de nuestras abogadas líder en todo lo que tiene que ver con el tema penal y pues del área de Derecho Público. Entonces, pues, ¿quién más que ella para brindarnos toda la información relacionada con este tema? Y le agradecemos mucho por estar con nosotros y por haber aceptado nuestra invitación, doctora Erika. Entonces, sin más preámbulos, demos inicio a esta capacitación. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Kevin, por esa presentación. Entonces, como su merced indica, vamos a tocar un tema que es de vital importancia en nuestro ordenamiento jurídico y es frente al abuso sexual con menores de edad cuando son víctimas y pues se indica si se requiere que declaren en un juicio o no. Listo. Entonces, como primera medida, pues debemos indicar que el abuso sexual infantil pues es un fenómeno que se presenta frecuentemente y que cuenta con graves consecuencias pues para el desarrollo de estos menores en su vida. ¿Por qué? Porque pues en ocasiones el mismo demora en revelar que ha sido víctima de estos atroces hechos o estos ataques por temor o amenazas que pueda generar su agresor. El abuso sexual infantil pues se lleva a cabo generalmente en la intimidad, por lo que no existen testigos de lo ocurrido y cuando se eleva a la jurisdicción la denuncia por estos hechos, pues a menudo la prueba reina frente a estos procesos es la declaración que rinde ese menor o ese testimonio. Y recordemos que estos sujetos, es decir, los menores, son especial protección tanto por nuestros tratados internacionales como por nuestro ordenamiento jurídico y por ende pues lo que se busca evitar es que cuando sean llevados a un juicio se revictimicen. Garantizando también acá hay que tener en cuenta pues los derechos de los procesados hasta que no se produce ese principio de inocencia que los rige frente a todo el proceso penal. Frente a lo anterior, pues debemos decir que nuestro ordenamiento jurídico
este tipo de conductas son castigadas o son tipificadas en nuestro Código Penal, Ley 599 del 2000, concretamente pues en el título cuarto, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Acá debemos hacer una referencia a los distintos tipos de abuso sexual que se tipifican en nuestro Código Penal. Encontramos dentro de este título que les acabo de indicar el capítulo primero, que es el de la violación, y el capítulo segundo, que es el de los actos sexuales abusivos. Vamos a realizar una diferencia de estos tres conceptos para podernos contextualizar con el tema. Bueno, referente a la violación. La violación, pues, consiste en tener relaciones sexuales con una persona que no ha dado su consentimiento, o si esa persona lo realiza, ese consentimiento lo hace mediante amenaza o coacción, ¿sí? Se entiende, pues, por violencia, ha indicado la Real Academia, que es el uso de esa fuerza, la coacción que se hace tanto psicológica, por intimidación, el abuso de poder, utilizando la coacción para que la persona encartada, en este caso los menores de edad, pues den su consentimiento sin ningún tipo de reproche. ¿Qué es el acceso carnal? Frente al acceso carnal se refiere nuestro Código Penal a que se entiende por acceso cualquier penetración que se realiza, cualquier penetración del miembro viril que se realiza por vía anal, vaginal u oral, y así como objetos que se realizan dentro del cuerpo para realizar este tipo de acceso. ¿Qué es el acto sexual? El acto sexual, pues debemos entenderlo como una acción dolosa, es decir, la intención que yo tengo de realizar esta acción, con ese sentido libidinoso. Tiene que, dentro de esta acción, ejecutarse ese sentido libidinoso para que se pueda enmarcar en un acto sexual. Es decir, acá se realiza también sin el consentimiento de la persona, pero se diferencia del acceso carnal porque este solamente es un tocamiento, es un roce o una caricia que se realiza a la persona, y pues allí se enmarcaría dentro de un delito de sexual. Acá debo realizar una claridad frente a la injuria por vía de hecho, dado que en muchas ocasiones lo confundimos, porque ese roce o ese frotamiento, como lo indicaba, debe ser libidinoso, debe ser con intención, y no de manera incidental como ocurre en las injurias por vía de hecho. La Corte ha entendido que la injuria por vía de hecho son distintas formas verbales o tocamientos que se realizan de manera incidental, diferentes al acto sexual, porque este se realiza con acciones libidinosas, con morbo, por decirlo así. Entonces la Corte ha entendido perdón, que los delitos por injuria por vía de hecho son desde una bofetada, un escupitazo, poner a la persona en un escarnio público, o simplemente de pronto voy en la calle o en un transporte público y sin querer pues robo a una persona o la toco, le hago una caricia fugaz. Allí se enmarcaría dentro de injuria por vía de hecho, no por acto sexual. Tenemos acá que, como les indicaba, las clases de abuso según el Código Penal, pues son la violación y los actos sexuales abusivos. Dentro del audio vamos a encontrar 3 artículos. El artículo 205, que nos habla del acceso carnal violento, y este se materializa cuando la persona utiliza la violencia para acceder a otro sujeto de especial protección, como en este caso nuestros menores, y allí nuestro código tipifica o castiga a esa persona con una prisión de 12 a 20 años. Frente al acto sexual violento, pues el que realice otra persona, diverso del acceso carnal, mediante la violencia, y que indica nuestro código que se incurre de 8 a 16 años. Y el acceso carnal o el acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. ¿Qué quiere decir eso? La persona que realice un tocamiento o que realice un acceso a una persona que, por ejemplo, se encuentre bajo los efectos del alcohol o se encuentre drogada y no tenga su estado de conciencia pleno,
pues comete este tipo de delitos y incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Aquí veremos también los actos sexuales abusivos que en 208, que es el acceso carnal abusivo con menor de 14 años, y nos refiere pues cuando se accede carnalmente a una persona menor de 14 años, y nuestro código pues castiga este tipo de conductas con 12 a 20 años. El 209, artículo 209, acto sexual con menor de 14 años. Como les indicaba, pues el que realizara tocamientos o fricciones diversos de ese acceso. Tiene que ser distinto, que si no, no se va a tipificar como un acto sexual, sino como un acceso. Y cuando se comete pues, con persona menor de 14 años o se induce a esa persona a hacer esas prácticas sexuales, se incurre en una pena de 9 a 13 años. Frente a nuestro artículo 210, nuestro código nos indica que se realiza acceso carnal o acto sexual abusivo con incapacidad de existir cuando se accede carnalmente a una persona que está en estado de inconsciencia o que padece un trastorno mental. Y esto nuestro código lo castiga con una prisión de 12 a 20 años. Si no se realiza ese acceso, si no son actos sexuales diversos pues, de este acceso, la pena será de prisión de 8 a 16 años. Nos tipifica en nuestro Código Penal de 599-2000 el acoso sexual. Frente al acoso sexual, pues vemos que es un beneficio que busca esa persona para sí o para un tercero y que vale su superioridad para poderlo realizar, imponiendo pues su relación de autoridad o de deber y persiguiendo, hostigando o asediando a la persona para conseguir fines sexuales no consentidos. Entonces, allí este delito pues contempla una pena de 1 a 3 años. Realizadas pues estas precisiones, es importante acá manifestarle a nuestro público que cuando se vean inmersos dentro de este tipo de conductas, busquen la asesoría de un abogado experto en estos temas. En derecho y propiedad estamos prestos a colaborarle. Contamos con un equipo jurídico bastante capacitado para este tipo de conductas y pues llevar a fin las mismas de una manera muy idónea y poderles colaborar a ustedes con con los procedimientos o los problemas jurídicos con que se encuentren inmersos. Realizadas entonces estas precisiones, vamos a hablar frente a la declaración que rinden los niños, niñas o adolescentes en etapa investigativa o de juicio oral. Analizaremos y revisaremos pues esa declaración y debemos tener en cuenta acá unos factores que inciden en esa veracidad y credibilidad de los hechos que se narran por esta persona que ha sido víctima de este delito o por un tercero que en el caso en concreto, cuando se trata de menores de edad, pues es alguno de sus representantes legales, como sus padres, por ejemplo, ¿listo? Aquí vamos a verificar la dificultad que la persona tiene para relacionar este tipo de factores y los procedimientos que se deben aplicar para llevar a cabo esta declaración a un juicio y poderla sostener en un juicio. El proceso penal colombiano con tendencia acusatoria, regulado normalmente en nuestro Código de Procedimiento Penal, Ley 906/2004, y en nuestra norma sustantiva, como ya lo he indicado, Ley 599/2000, que es nuestro Código Penal, contempla pues una serie de procedimientos para investigar y llevar a cabo juicios, conductas que son cometidas contra esa libertad y formación sexual que tienen nuestros menores. Cuando las víctimas de delitos sexuales son menores de edad y esas conductas llegan a conocimiento de las autoridades competentes para esa investigación y ese juzgamiento, pues resulta indispensable que en esta actividad se recolecten elementos materiales probatorios, evidencias físicas e información legalmente obtenida con el objetivo de reunir esa información precisa y concisa que direccione esa investigación para que el operador judicial en el momento de valorar sus pruebas pues indique si efectivamente pudo llegar a su conocimiento esa veracidad o esa inferencia razonable para poder condenar o absolver a una persona que haya
sido encartada dentro de este tipo de litigios. Uno de los elementos materiales probatorios más significantes, como lo hemos venido indicando, pues es el dicho del menor, el testimonio que se realiza del menor y el cual en ocasiones se rinde ante un juez. Como les indicaba, lo que se busca es evitar que se revictimice esta persona, volviéndole a hacer recordar todo este tipo de actuaciones que tuvo que sufrir. Acá deben concurrir una serie de aspectos que pueden afectar esa información que se brinda, los cuales pues se deben obtener de acuerdo a la edad del menor, a su desarrollo cognitivo, al entorno social y familiar en el que se encuentra, la esfera personal. La comprensión es algo muy importante dentro de estas declaraciones y el conocimiento que tiene esas conductas. En nuestro Código Penal, pues para la recepción de esa declaración, se indica que la presunta víctima de delito sexual debe realizarse con unas consideraciones psicológicas, bajo el entendido de unas circunstancias psicológicas, y con esto se puede pues llegar el operador o la persona que está realizando esta declaración a identificar si efectivamente esto tiene alguna capacidad de llegar avante a un juicio, o si por el contrario el menor ha sido manipulado por versiones de terceros o de sus padres para lograr, por ejemplo, una venganza contra la persona que está siendo encartada en el proceso penal. Por eso es que les indico que estos protocolos que son aplicados por profesionales deben coincidir con una serie de parámetros que son ajustados a la declaración. Entre ellos vamos a encontrar estas estrategias de rapport y ¿qué indican estas estrategias de rapport? Es una estrategia que se usa para lograr empatía y en la cual se incluyen competencias cognitivas según la edad del menor, la evaluación, como les indicaba, de la comprensión de los hechos, de la comprensión de diferenciar qué es verdad y qué es mentira, de su atención, su memoria, su recepción, el pensamiento y ese desarrollo del lenguaje o su gestionabilidad que puede llegar a ser visto dentro de estas estrategias. ¿Qué es el rapport? Pues con este término nos vamos a referir a que es ese entendimiento mutuo, a la actitud y colaboración y empatía necesaria que se requiere para que las personas puedan abordar ese problema y alcanzar esos objetivos que se desean con esta declaración. De lo anterior debemos decir que poco se toca el aspecto criminológico del menor, y pues amerita una importancia grandísima dentro de este tipo de procesos, como quiera que pues se tiende, como les indicaba, a contaminar en muchas ocasiones ese dicho del menor. ¿Por qué? Porque ellos no logran diferenciar entre la verdad y la mentira, y pues los menores son como unas esponjitas que recogen todo lo que los papitos o las mamitas les enseñan, ¿verdad? Entonces acá debemos con estas estrategias que realizan estos profesionales, pues identificar si efectivamente se ha logrado diferenciar esa verdad o esa mentira de la información. También, pues como les indicaba, en ocasiones por, digamos, la edad de ese menor, pues no se brinda la información de primera mano por él, sino por un tercero, que es quien lo representa, y pues el juez de conocimiento debe identificar si ha sido sugestionado o si ese testimonio carece de verdad. En el ámbito probatorio, pues tenemos que es una relación inescindible con la investigación y con el proceso penal, toda vez que pues esa indagación de delitos sexuales cobra un aspecto muy importante de nuestro procedimiento penal. Como bien sabemos y hemos escuchado, pues este tipo de delitos no cuentan con rebajas de pena y son delitos peligrosistas. Por lo tanto, pues el testimonio debe regirse por las reglas de nuestro Código Procesal, normado comúnmente en nuestro artículo 383 al 403 Código Penal. Pero frente a estos menores, pues la misma no encuentra consagrada en estricto sentido cómo debe realizarse esa aplicación de esa prueba. Sin embargo, la ley 1562 del 2013
pues nos regula este tema y nos indica que esa entrevista forense de estos menores debe ser realizada por personal especializado y debe ser precedida siempre por un psicólogo, quien en aplicación de lo indicado en el artículo 2 de esta normativa, pues nos indica que para llevar a cabo esa entrevista debe ser primero grabada o fijada por un medio audiovisual o técnico y que debe contarse con un espacio físico que esté adecuado o acondicionado con los implementos necesarios para lograr que el menor pueda desenvolverse dentro de este escenario y poder cumplir la información que se requiere para este proceso penal. La Corte, dentro de este procedimiento, pues ha indicado que esa sala donde se recepciona esa declaración debe estar acondicionada y se realiza, es una habitación que se divide y se realiza formalmente para, pues, lograr recolectar estos elementos. Esta habitación que va dividida por un vidrio especial se llama cámara Hexel. Es necesario que se realice de esta forma ese procedimiento para poder evitar, como les indico, en dado caso, una revictimización de los menores. Desde ese lugar contiguo se puede verificar lo que está indicando el menor, su expresión verbal, tanto no verbal, sin que él sea observado y se sienta de pronto hostigado o no pueda brindar su declaración de una forma espontánea. Además, como les indicaba, pues debe contar con la participación de un psicólogo especialista en estas entrevistas o procesos judiciales. Cuando se realiza por policía judicial, pues el policía judicial debe realizar una serie de preguntas que deben pasar primero por el defensor de familia para que sean aprobadas y de esta forma poderlas realizar a este menor. Pues en el desarrollo de esta entrevista, el entrevistador y el entrevistado, que va a ser nuestro menor, pues debe ceñirse a los criterios orientadores que indique el fiscal del caso y pues la defensa del presunto agresor cuando éste ya ha sido enterado de las diligencias. Esta ley 1562, como pues les indicaba, nos da las disposiciones frente a la entrevista y el testimonio en estos procedimientos penales. Y esta entrevista forense de niños, niñas o adolescentes debe ser realizada pues, por estos profesionales, quienes son los encargados de identificar este tipo de conductas, de que el menor cuente o sepa identificar los pormenores de ese hecho que ha sufrido. Acá tenemos que en la práctica la diligencia del menor, en la diligencia este menor puede estar acompañado por su representante legal o por un pariente mayor de edad y también debe hacerlo con el defensor de familia. Como les indicaba, pues se debe realizar en esa cámara Hexel o en un espacio que esté acondicionado para la edad y la etapa evolutiva en la que se encuentra esa víctima. Este informe debe cumplir unos requisitos, este informe que elevan ellos cuando realizan esta declaración debe cumplir con unos requisitos que se norman en nuestro artículo 209 y pues este profesional, para que esta sea idónea dentro del proceso, debe rendir su versión, los mecanismos y todos los parámetros que siguió para poderlo obtener en el juicio. Es a través de él con que se incorpora esta prueba al procedimiento. Durante esa etapa de indagación e investigación, pues el niño o el menor de edad víctima de estos delitos cuenta siempre con el acompañamiento de estos profesionales especializados y indica nuestro código y nuestra norma procesal penal que en la medida posible debe ser entrevistado preferiblemente por una sola vez. De manera excepcional, puede realizarse una segunda entrevista teniendo siempre como principio base el interés superior de ese menor y las consecuencias que pueden acarrearse frente a esto, frente a volverlo a revictimizar si no se aplican estos protocolos.
vamos a verificar acá que hay unos análisis para unas prácticas de esas entrevistas y son, en Colombia pues existen diferentes protocolos, pero el que más se utiliza para este tipo de entrevistas con menores de edad es el protocolo SATAC. ¿Qué es ese protocolo SATAC? Este protocolo nos indica 5 ítems: simpatía, identificación de la anatomía, indagación del tocamiento, escenario del abuso y cierre. Esto tiene que ir de la mano con las estrategias de Raport para lograr esa empatía entre ese entrevistador y ese entrevistado y lograr obtener la información que necesitamos para ese proceso penal. La utilización de estas guías y esos protocolos forenses son ejecutados mediante preguntas, fases y pasos con los cuales se busca esa finalidad de que en un primer escenario pues protejamos los derechos de esos menores y pues en un segundo escenario identificar la experiencia y el recuerdo que tiene ese menor frente a estas conductas. También tenemos que acá indicar que estas garantías de estos derechos deben respetarse no solo para los menores, sino también para las personas que han sido vinculadas a este proceso penal. Por lo que aplicando estas medidas o estos protocolos, lo que se busca es que se eliminen preguntas sugestivas que afecten con exactitud esa declaración o que se incremente la credibilidad de los recuerdos del testigo. Aquí debemos hacer claridad y es donde, por ejemplo, los profesionales, nosotros en Derecho y Propiedad, cuando tenemos conocimiento de este tipo de conductas y somos llamados frente a este tipo de procesos, lo primero que debemos revisar pues es que se estén cumpliendo estos protocolos para poder direccionar bien nuestra estrategia jurídica. Por eso les invitamos a ustedes, nuestro público, si cuentan con procesos de esta índole, comunicarse con nosotros. Siempre deben tener en cuenta que es importante que estén acompañados de un profesional del derecho. En Derecho y Propiedad estamos prestos para colaborarles y llegar a un fin de su procedimiento de la mejor manera para ustedes. Acá vamos a revisar que en Colombia, pues actualmente, como les indicaba, hay diferentes protocolos, pero que generalmente utilizan en Fiscalía General de la Nación y por estos profesionales, pues, este protocolo SATAC. Con este, que se busca realizar o extraer esa información de ese hecho perpetrado, rescatando esos recuerdos que tiene el menor y diferenciándole, haciendo diferencia de la verdad o la mentira en la que muchas veces se ven encartados. Este protocolo busca promover esa expresión verbal mediante relatos o narrativas que pueda promover este menor y que estén dirigidos a los pormenores del caso, a los pormenores del proceso, seleccionando pues esas particularidades y esas habilidades tanto verbales como cognitivas y sociales que podemos verificar en los mismos. En este sentido, pues estas características que reviste este delito, se debe pues verificar la edad del presunto agredido también, ese nivel de desarrollo para poder identificar si cuando estamos dentro de esa sala acondicionada, cómo podemos llevar ese protocolo. En algunas ocasiones realizan, haciéndoles dibujos para que ellos demuestren cuáles son sus temores, cómo sucedió el hecho, o verificando con juguetes y cuestiones que pronto ya manejan más los profesionales expertos, en este caso son psicólogos, para poder obtener esa información y esclarecer lo acontecido. Acá es muy importante determinar que hay dos tipos de entrevistas que se realizan en este tipo, para el abordaje de esas declaraciones del menor de edad. Vamos a realizar la diferenciación entre entrevista clínica y entrevista forense. Frente a esas estrategias del Raport, en la entrevista clínica lo que se busca es que la persona se adhiera a un tratamiento, mientras que en la entrevista forense lo que buscamos es que haya una relación de simpatía entre el entrevistador y el entrevistado. Acá lo que debemos verificar
es que en las entrevistas forenses, sobre todo que es en la que estamos revisando el tema de los menores de edad, pues lo que se busca es manejar un nivel de sensibilidad frente a estas conductas, frente a la ocurrencia de estos delitos sexuales, y poder ilustrar a esa persona sobre la diferencia de estas dos y para lograr obtener pues esa información relevante que puede llegar a orientar nuestra investigación. ¿Por qué? Porque con esta información que nosotros obtengamos aquí, pues bien es posible una exoneración o un enjuiciamiento de ese presunto agresor. Por ello, el juez encargado de realizar este tipo de valoraciones, pues debe ser objetivo y verificar también que se hayan cumplido estos procedimientos y que no se dé brecha para que la víctima haya sido permeada o que se logre identificar por parte de estos operadores judiciales la capacidad de razonar de este menor o la magnitud con la que se encuentra manifestando pues este tipo de conductas. Como he indicado a lo largo pues, de esta charla, la declaración del menor siempre ha sido la evidencia probatoria que estructura el cuerpo de ese proceso cuando no hemos podido recolectar otro tipo de pruebas. Por ejemplo, en ocasiones cuando tenemos menores que sí han sido solamente tocados con actos, eso se llama acto sexual. Cuando solamente han sido tocados, pues la única prueba que tenemos es ese dicho de ese menor. Porque como les indicaba, como es un delito que se realizaba a puerta cerrada, pues solamente los testigos del hecho van a ser ese menor y su presunto agresor. Entonces es bastante peligrosista este tipo de actuaciones. Cuando es un acceso, pues es distinto porque ya se inmersa dentro del procedimiento el Instituto de Medicina Legal, quien es el que va a tomar todas las pruebas fisiológicas a las que haya lugar para poder determinar si la persona que está siendo acusada de este delito es o no la responsable del mismo. Quiero comentarles un proceso que llevamos acá en Derecho y Propiedad y logramos sacarlo avante frente al mismo porque se logró determinar por parte pues, del profesional encargado que el testimonio del menor había sido permeado. Sucede que había sido una reunión en donde estaban ciertas personas departiendo licor, y en esa reunión llegó el papá de la amiga y pues el señor tomó con ellos, fueron y lo acostaron donde estaban dos menores, una de 15 y una de 13 años. Indica pues la niña en que este señor la estaba tocando, que la estaba manoseando, y cuando fuimos al eventual juicio, pues en las preguntas en cámara de Yexel que se le realizaron, nosotros logramos identificar y dejar a la vista pública que la menor había sido permeada con su relato y se logró la generación de este señor frente a ese proceso penal. Por ello los invito a que cuando tengan este tipo de procedimientos consulten con nosotros Derecho y Propiedad para realizar de una manera adecuada la estrategia jurídica que se va a llevar dentro de este proceso. Finalmente, tenemos acá unas conclusiones frente a nuestro tema y daremos paso a la respuesta de preguntas, si bien el público pues las tiene. Tenemos acá que como primera medida la Corte Suprema de Justicia en jurisprudencia proceso 42783 del magistrado ponente José Leonidas Bustos del 2015 ha sentado una postura frente al testimonio del menor que ha sido víctima de delitos sexuales. ¿Qué indica esta jurisprudencia? Que el juez encargado dentro de estos procedimientos pues debe realizar su apreciación probatoria siguiendo las reglas de la sana crítica y valorando en conjunto todo lo que le ha sido allegado a su juicio. Por eso les indicaba en la anterior oportunidad que es donde el profesional encargado, si somos defensa, por ejemplo, de la persona que ha sido acusada de este delito, debe ceñirse y verificar que esos protocolos se hayan seguido a cabalidad para poder así lograr persuadir al juez e indicarle que el menor ha sido permeado
o que los protocolos no se siguieron y por ende no debe dictar una sentencia condenatoria contra esta persona. Acá lo que el juez debe identificar o debe enmarcar, pues es en esa orientación o en esa descripción de lo que ha indicado el menor, evidenciando pues esa marca, ese padecimiento, de esos recuerdos que cuentan de este hecho tan fatal y la manera como efectúa ese relato. Resaltando pues que no siempre, como les indiqué, es este relato veraz, y bajo estas reglas de la sana crítica, esa apreciación probatoria que debe realizar el juez, pues determinar si esta persona es o no culpable de este delito que se indica. También debemos identificar que las personas encargadas de recepcionar estas entrevistas forenses deben jugar con esas estrategias adecuadas. ¿Por qué? Porque estas van a permitir que este ambiente, que se genere un ambiente de empatía con la persona que ha sido entrevistada y esta persona sienta un ámbito confortable y de esta manera pues va a dar de forma espontánea su relato y de forma veraz, para posteriormente poder llevar esta información a un juicio y realizar justicia si es de esta forma. Como tercera conclusión, tenemos que respecto a esa obtención y esa validación de ese testimonio, el profesional encargado de realizar este abordaje debe recuperar con la ayuda de estos protocolos ya mencionados el relato frente a los presuntos hechos investigados que posee ese menor y obedecer a características propias que va a tener ese testigo dentro de un eventual juicio. En este caso, pues, el infante, y debe además, pues, estar constituido para identificar si hay sesgos de verdad o de mentira que le permitan deducir a él si esta persona está siendo inducida o sugestionada para llevar este tipo de apreciaciones a un proceso. Aquí es importante indicar que estos profesionales no están facultados para realizar pronunciamientos sobre pues esa veracidad. Lo que les permite es realizar una percepción de esa solidez que va a tener ese relato en un eventual juicio, frente a factores como, por ejemplo, el lenguaje que se emplea, la expresión verbal y no verbal que se emplea también dentro de las mismas, y la ubicación temporal de la conducta. Como se sabe, pues en este tipo de procesos siempre deben identificarse esas circunstancias de tiempo, modo y lugar de la conducta. Entonces, inicialmente lo que se realiza dentro de estos procedimientos es este tipo de actuaciones. Y como última conclusión, tenemos que pues, los delitos sexuales es indispensable verificar si hay sintomatología que concurra con este tipo de conductas. ¿A qué me refiero con ello? A problemas de ansiedad, problemas de adaptación en su entorno tanto familiar como estudiantil, pues a esa credibilidad que se le va a brindar a ese relato. Y como les precisé, estas entrevistas siempre deben ir filmadas para posteriormente ser transcritas de forma fiel y poder realizar ese análisis para verificar si el contenido de esa declaración puede llevarse y sostenerse en un eventual juicio. Muchas gracias por la atención prestada. Doy paso, si hay alguna pregunta, pues para resolverla a nuestros usuarios. Bueno, muchas gracias a usted, doctora Erika, por esta capacitación. No sé pronto si podemos colocar la diapositiva anterior mientras revisamos todas las preguntas que nos realizan en las diferentes plataformas. Y bueno, la anterior, doctor. Iniciando es, digamos que, ¿qué sucede? Pronto usted manifestaba algo relacionado con el líbido, ¿cierto? Con la satisfacción del líbido. Pero hace poco, y digamos que hace unos años también veíamos que hace poco se mostró la noticia de una persona que estaba siendo buscado por las autoridades toda vez que estaba, digamos que tomándole
¿cierto? La cola a las personas, que él iba en una moto y le tocaba la cola a las personas. De pronto podemos enmarcar esta actuación, pues que claramente es sumamente irrespetuosa, de pronto dentro de un delito como el que hablábamos en el día de hoy. Sí, sí, porque claramente no ha sido accidentalmente, ¿sí? Entonces se enmarcaría dentro de un acto sexual, ¿sí? Porque pues la persona lo realizó en diferentes ocasiones y a diferentes personas, ¿sí? No lo realizó de manera accidental, como se diferenció frente a la injuria por vía de hecho, sino esta persona tenía esa voluntad de realizar este tipo de conductas. ¿Cuál es, por ejemplo, esa edad mínima que se puede, o sea, que se puede tomar el testimonio de un niño? ¿Cuál es la edad mínima de ese niño para poder asistir a la audiencia y poder brindar ese testimonio? A todos los menores se les toma cuando han sido víctimas. Hemos evidenciado en nuestro país que lamentablemente pues han sido víctimas hasta bebés de este tipo de conductas. Frente a cuando son bebés, pues son sus padres quienes deben identificar, y como les indicaba el Instituto de Medicina Legal, es el encargado de recolectar este tipo de pruebas cuando han sido accedidos carnalmente, pero digamos que no hay un límite de edad para identificarlo, porque cualquier persona o cualquier menor de edad puede estar inmerso dentro de estos delitos, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que estos profesionales deben tomar estas estrategias o verificar qué protocolo, generalmente es este SATAC, el que les comentaba, el que se utiliza para poder identificar este tipo de avances. Cuando, por ejemplo, el menor no habla, ¿sí? Sino solamente balbucea y la mamá se da cuenta o el papá se da cuenta de que ha sido víctima de este delito, pues la forma de recepcionar digamos que ese relato es, por ejemplo, poniéndolo a dibujar, sus expresiones verbales y no verbales. De esta forma es que ellos pueden identificar, pero la entrevista como tal va a ser recepcionada, o ese relato como tal va a ser recepcionado frente a sus padres que han sido los que, pues, en primera medida han dado cuenta de esta actuación. Digamos que es mejor de pronto tener de primera mano ese testimonio por parte, digamos que en este caso, de la víctima, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa de pronto cuando esa víctima, claramente pues son hechos bastante difíciles y situaciones bastante complejas? Es mejor tener de pronto de primera mano ese testimonio para poder, digamos que, hacer que pague la persona que cometió este delito, o se tomaría más como que este testimonio es una perdón, revictimización, por parte, digamos, en este caso de la víctima, ¿no? O sea, ¿cómo lo ve usted? Lógicamente debe ser acá el testimonio directo pues de la presunta víctima, pero pues en ocasiones como te indicaba, hay menores que no la pueden rendir por su edad, ¿sí? Generalmente pues estos delitos ya se vienen a conocer muchos años después, entonces ya se ha perdido el elemento material de prueba, ¿sí? Solamente con indicar, es que lo hizo cuando yo tenía 3 años, pues no va a ser un plus para el operador judicial decir efectivamente lo va a condenar. ¿Por qué? Porque ya se ha perdido la prueba. Entonces, generalmente debe tomarse directamente de la persona que ha sido afectada. Bueno, ahora bien, vamos entonces a ese punto. ¿Qué credibilidad le dan a ese testimonio cuando pues muchas veces es su palabra en contra de la mía, ¿cierto? Y lo que usted dice, muchas veces las personas por miedo, por vergüenza, no denuncian inmediatamente y pasan cierto tiempo. Entonces, ¿qué credibilidad se le dan a sus testimonios? Bueno, el testimonio o esa entrevista que se menciona siempre va ceñida, pues, indicándole a la persona que la rinde que debe evitar incurrir en falso testimonio, ¿sí? Porque para ello, pues, hay unas penas que contempla también nuestro Código Penal. Pero para eso se utiliza en el juicio, porque lo que tú me estás preguntando es en el juicio,
en las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, ¿sí? Es allí donde yo puedo identificar si efectivamente fue veraz o no el testimonio que se rindió. Y de ahí pues le doy paso al operador judicial para que valore si efectivamente tengo la razón frente a las reglas que se siguen con ese interrogatorio y ese contrainterrogatorio, o si verdaderamente pues el hecho ha sido acaecido. Bueno, nos pregunta el señor Bernardo Vargas en Facebook, nos dice, muy buenos días, una pregunta, ¿qué elementos debo tener en cuenta al momento de objetar este dictamen médico-legal? ¿Pero cuál? ¿El relato o de Bueno, alguna digamos que muestra? refirámonos a los dos. De pronto en el tema del testimonio, ¿qué elementos se deben tener en cuenta para objetar ese testimonio? Y digamos, si existiera un dictamen médico-legal, ¿cómo podríamos objetarlo? Bueno, frente a lo del relato, pues como les indiqué dentro de la charla, debe verificarse que se hayan seguido estos protocolos, que se haya realizado en cámara de Excel, que se haya retomado todas estas estrategias de report. Por eso es importante que contacten un profesional de derecho. Para eso estamos nosotros, Derecho y Propiedad. Y pues aquí debe verificarse que haya una correlación de ese relato del menor, es decir, que no se desvirtúe o no se manejen otro tipo de indicaciones cuando se esté en un eventual juicio. Y frente pues al dictamen médico legal, lo que se debe realizar es buscar un profesional también dentro de esa área de conocimiento y realizar el peritaje a que haya lugar a efectos de controvertir el que se ha presentado, por ejemplo, en este caso, Fiscalía. Bueno, muchas veces de pronto también nos dicen que simplemente con el hecho de usted manifestar que de pronto fue abusada y pues teniendo en cuenta, pues digamos lo que usted nos decía, ¿no? De que hay momentos, digamos que el acceso carnal como tal, pues digamos que es, o digamos que esa introducción, ¿cierto? De ya el coito como tal, de una relación sexual como tal, pero también hay otros temas cuando es un abuso, ¿verdad? Entonces, en estos casos, de pronto, ¿qué tanta credibilidad se le da al relato de uno o del otro? Y también, ¿qué tan riguroso es el tema de la aplicación de la justicia? Porque pues hay muchas veces donde suceden situaciones que no son fáciles de probar, pero que muchas veces sí sucedieron. E incluso al contrario, situaciones que no sucedieron, pero hay personas que manifiestan haber visto o haber percibido, digamos que ciertas acciones. Bueno, aquí frente a lo que dices es importante hacer una apreciación o una connotación, y es que cuando son pruebas de referencia, que es lo que tú estás indicando, por ejemplo, que es que yo vi, ¿sí? O es que yo escuché, ¿sí? Que yo escuché. Eso es una prueba de referencia. Con prueba de referencia el juez no puede condenar, ¿sí? Justamente para lo que me indicas, pues los testigos de oídas no son, se toma su entrevista, sí, se toma su recepción de testimonio, pero no es óbice para evitar una condena porque él no supo qué sucedió, ¿sí? Diferente del testigo directo, de la persona que ha sido encartada dentro pues, de ese delito, ¿sí? Y justamente pues para eso es que se toman esas entrevistas, para que en el momento de un eventual juicio, pues yo como defensa verifique si hay falencias dentro del relato que está brindando ante el juez, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos indicó dentro de la entrevista que lo accedía normalmente en el día unas 2 veces, pero va al juicio y dice, no, es que él no me accedía si no me tocaba, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos las entrevistas, para objetar ese dicho que se ha indicado dentro del proceso. Debe haber, como les indiqué anteriormente, pues una correlación de ese relato con lo que se va a brindar en juicio cuando se es testigo.
Perfecto, doctora. Muchas gracias. Pues digamos, por todas estas explicaciones que nos ha dado frente al tema. Importante mencionar que aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad, pues son estas las explicaciones que queremos brindarles, son estas de pronto el acercamiento que usted se dé cuenta de todas las oportunidades que le puede generar una asesoría o un apoyo con un abogado de Derecho y Propiedad. Tenemos presencia a nivel nacional, que también, digamos, no solamente es aquí en Bogotá o la asesoría a distancia, sino también, digamos, que estamos muy cercanos a ustedes, todas las personas que nos ven en todo el territorio nacional. Como les decía, incluso hemos atendido personas que se encuentran fuera del país y que hemos ayudado a resolver sus problemas, a encontrar la solución a todos sus problemas. Entonces, importante la explicación que tenemos de primera mano el día de hoy de la doctora Erika. Comentarles de que es importante que si usted se enfrenta a alguna situación relacionada con este tema, incluso en cualquier otro tema, un tema de familia, un tema civil, un tema penal, un tema administrativo, alguna situación que necesite el apoyo de un abogado, no olvide contactarse con nosotros a los números que aparecen en pantalla. Nos puede escribir al correo de servicio al cliente@derechopropiedad.com, escribirnos por nuestras redes sociales, que hemos tenido mucha acogida y les agradecemos a todos ustedes por vernos, por seguirnos las capacitaciones, por aprender en ellas y el día de mañana invitarlos matrimonio católico. Muchas veces de pronto las personas se han casado por una, en la Iglesia Católica, entonces es importante pues también conocer cómo anular ese matrimonio católico y pues encontrar todas estas alternativas. Los invitamos a que se conecten con nosotros, también a que nos escriban en www.derechoypropiedad.com. La idea es poderlos apoyar a ustedes y poder encontrar la solución a todos sus problemas con abogados expertos como la doctora Erika Natalia Guerrero, que en el día de hoy nos acompañó. Y doctora Erika, le agradecemos mucho por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, esperamos tenerla muy pronto nuevamente aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad, en otro tema de este asunto que pues se observa y claramente se evidencia todo el conocimiento que usted tiene. A todos los que nos vieron en Facebook, muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben, mañana, cómo anular un matrimonio católico aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Nos vemos entonces y cualquier cosa, estamos muy pendientes para ayudar. Los Derechos y Propiedad está para servirle. Que pasen un feliz día, tengan un productivo día, pásenla bien. Chao, chao.